GH Master Broker presenta Break Inmobiliario. Hablemos de inversión. Hola, audiencia del Break Inmobiliario. Nos encontramos en el episodio número 51. Antes que nada, bienvenidos. Este es el último programa del Break del 2024. Estamos muy contentos. Y el tema a tratar es el plan de desarrollo urbano, lo que nunca te contaron sobre el futuro de Yucatán. Nos encontramos muy contentos recibiendo al arquitecto Fernando Alcocer. Hola, Fer, ¿cómo estás? Gerardo, al contrario, un honor que me invites y estar aquí sentado contigo. Bien, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, en audiencia estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema muy trending topic, en la cual estamos tocando el punto medular del crecimiento de la mancha urbana en Yucatán. Pero si te parece, Fer, vamos a empezar como habíamos dicho tras bambalinas. ¿Qué es el plan de desarrollo urbano? Mira, el plan de desarrollo, en algunos casos se llama plan programa, es indistinto. El programa de desarrollo urbano debe ser una norma que debe dirigir las acciones del ayuntamiento en hacer ciudad. Y aquí es donde empieza el tema importante de desmembrar esto. El programa de desarrollo urbano es el que debe de hacer una autoridad, el municipio, el ayuntamiento de Mérida, en el caso del ayuntamiento de Mérida o los ayuntamientos, para hacer ciudad. ¿Y qué es ciudad? Lo que es de todos nosotros. Tu propiedad no es de nadie más que tuya, la mía es mía, pero no es de nadie más. Pero las vialidades, los equipamientos, los servicios, los espacios públicos, las áreas verdes, eso es lo que es de todos. Esa es la parte que debe de hacer el ayuntamiento y para eso es el programa de desarrollo urbano, para hacer la ciudad. Mi predio forma parte de la ciudad, pero no es la ciudad. Y ese es el meollo donde partimos o vale la pena tocar el tema hoy. En realidad, que el programa se debe enfocar a lo que es la ciudad y no particularizarse o enfocarse en controlar o limitar los usos de suelo. Okay. Me comentabas que viene todo esto regulado en la Constitución a través del artículo 27, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos dice ese artículo 27? Mira, el artículo 27, vamos de lo general a lo particular, el artículo 27 se encuentra dentro del primer título de la Constitución que habla de los derechos humanos. Okay. Y esto significa que la propiedad, ¿sí?, es un derecho humano. Okay. El 27 habla de la propiedad, donde de manera muy clara establece que toda la tierra de México originariamente pertenece a la nación, al gobierno. Okay. Y que él es el que va a trasladar el dominio y se constituye la propiedad privada. Entonces te otorga un derecho sobre lo que tú consigues o que la nación te otorga. Y que también pone en el segundo párrafo la herramienta para que el Estado en un momento que pueda necesitarse la pueda adquirir mediante una expropiación con el pago de los derechos o de la indemnización del costo de la tierra como debe de ser. Y en el tercer párrafo, de manera dolosa, y creo que hasta un poco de ignorancia en las autoridades, se han centrado en 3 o 4 palabras, imponer modalidades. Pero la lectura completa dice que las modalidades a la propiedad privada tiene que tener interés público, que entonces es lo que nos va a mover, y lo que nos interesa a todos. Por eso te decía que el programa es de la ciudad, es lo que nos interesa a todos. ¿Dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo vivir? ¿Dónde puedo convivir? ¿Cómo me puedo mover? Esa es la parte que nos interesa. Y que tiene que tener un beneficio público. ¿Sí? Si eso no existe, las modalidades son ocurrencias. Y después de esto dice, en consecuencia, se dictarán medidas para crecer, conservar y mejorar los centros de población. Entonces, cuando nosotros hacemos un programa de desarrollo urbano con la expectativa de controlar, limitar o hasta impedir el crecimiento, estaríamos teniendo una norma que de base está contradiciendo la política general de la propiedad de crecimiento en la Constitución. Un programa de desarrollo urbano que limita, contraviene el derecho constitucional de las personas. Entonces, si hoy vemos que el programa es eso, estamos yendo contra la ley. Ok, y lo que viene siendo el PDU, que es el Plan de Desarrollo Urbano, ¿cómo puede transformar la vida en Yucatán?
¿Qué es lo que este plan de desarrollo urbano qué elementos tendría que tener para que esté bien concebido y bien llevado, ¿no? Primero que nada, entender cuál es el interés público de ordenar el territorio y qué es además orden. El plan de desarrollo urbano se basa en las ciudades, entonces cada una de las ciudades en conjunto para todo Yucatán promueve el desarrollo. ¿Qué es lo que debe de tener? Primero, te decía, centrarte en lo que es de interés público, qué nos interesa y qué nos importa a todos. ¿Sí? Si yo quiero estudiar de mi casa a la escuela, hay movilidad, hay servicio, hay seguridad, ¿sí? Puedo ir en bicicleta, puedo ir andando, puedo ir en transporte público o puedo ir en vehículo. Todos son buenos. Eso es lo que tienes que estar haciendo. Y cuando tú encuentras un conflicto, el programa debe de establecer un proyecto estratégico o punto de oportunidad. Hay que mejorar. Y cuando encuentras lugares degradados, entonces llegas al proyecto de cómo ese espacio se lo das al ciudadano, se diseña, se incorporan áreas verdes, se mejora el microclima y puedes incluir, por ejemplo, el transporte público como elemento de complemento. Eso es lo que un programa debe de hacer. Y cuando tú promueves la ciudad, la ordenas, y ahorita te voy a explicar qué es el orden, porque hemos confundido que el ordenamiento territorial es que así casi como que yo te ordeno qué debes de hacer. No es una orden, es poner un orden, una estructura, ¿sí? Entonces, cuando tú haces un diseño y con el programa de desarrollo urbano llevas a cabo este diseño, el uso de suelo se promueve. ¿Por qué? Porque hay transporte público, porque hay infraestructura, porque por esos corredores que vas construyendo van fomentando la instalación del uso de suelo. Como no hay, y en México nadie lo está haciendo de esta manera, los usos de suelo prácticamente hay que pelear contra ellos. Okay. Y esa es la meta del gobierno. Hay que impedir, ¿sí? Como si todo fuera malo. Ya te entendí. Y eso, yo he dicho en varias reuniones, si esto fuera malo, ¿por qué no lo quitamos y lo sacamos de la ley? Y que nadie pueda pedir permiso, porque queda en un permiso a ver si yo, autoridad, soy tan benévolo de darte el permiso o no, cuando no es así. Tú tienes que hacer la ciudad. Y esto va a ser un detonante. Cuando tú haces una ciudad y promueves una movilidad segura, corredores, conexión entre diferentes puntos de la ciudad, el uso de suelo se va a dar de manera inmediata. Y tú tienes que ser consciente de que el cambio de uso de suelo se va a dar. Entonces tienes que decir qué se necesita hacer para que los usos que se vayan asentando mejoren la ciudad. Y esto es inversión, es oportunidades, es mejores condiciones, competencia económica, ¿sí? Y eso, economía y económicamente para la ciudad, siempre será favorable, porque tú puedes cobrar. No es subir el predial por subirlo, sino tú puedes cobrar un predial mucho más alto por toda la plusvalía y beneficios económicos y sociales que te estoy brindando al hacerte una ciudad accesible. O sea, en ese sentido, esa es la gran diferencia de tener un plan de desarrollo urbano bien estructurado y de calidad, ¿no? Claro, porque hoy lo que hemos hecho, y me incluyo, me tocó en su momento, y esa es la parte, bendito a Dios, he tenido la oportunidad de estudiar sobre esto, desde hace prácticamente ya 20 años, que los programas se dedican a poner normas o limitaciones al uso de suelo. No se puede. O como tenemos en Mérida, no más puede 100 metros. ¿Qué diferencia hace 101 a 100 metros en un uso de suelo? O 105 a 100 metros. ¿Qué diferencia le puede hacer? ¿Sí? No se trata de superficie. Es como redondeo. Casi. O sea, se le hizo muy cómoda la cantidad. El uso de suelo tiene una afectación o un impacto por las actividades que realizas. Okay. Yo puedo tener 3 personas en 200 metros cuadrados o puedo tener 3 personas en 20 metros cuadrados. Okay. ¿Sí? Y eso es lo que está mal. Okay. Que tú quieras regular. Y nuestra postura ahorita, y es parte de lo que hemos estado pues haciendo, digamos, una difusión a los arquitectos y a las autoridades que les interese, el programa de desarrollo urbano es para controlar el uso de suelo
o para hacer ciudad? ¿Sí? Y esa es la primera respuesta que nos tenemos que hacer. No está escrito que limitar usos de suelo va a ser ciudad. Pero hacer ciudad sí va a promover los usos. O sea, no siempre sale bien, ¿no? No, es que no sale bien. Es que al final del día, lo que se está ocasionando, como tú bien dices, es te pongo muchas normas y muchas reglas para que sea muy difícil obtener la licencia. Pero no es importante, no pasa a ser importante tener partes de la ciudad abandonadas porque no te voy a dar el permiso de uso de suelo. Perfectamente entendido. Okay. Siempre me he preguntado en lo personal y aprovechando que estás acá y tienes mucho conocimiento sobre este tema, ¿cómo debería la transición? A propósito, acabamos de vivir tiempos electorales y pasamos de un partido a otro partido, por lo menos en el estatal, ¿no? Salió el PAN y ahorita entró Morena, ¿no? Sí. ¿Y cómo captan esos recursos? Porque normalmente cuando pasan de ayuntamiento a ayuntamiento, siempre dicen, pues nos quedamos sin recursos, empezamos y salimos de cero, ¿no? O con pérdidas, ¿no? Esos recursos, ¿cómo se captan, Fer? ¿Cómo captas esos recursos para poder hacer ciudad, para poder diseñar bien, para poder ejecutar en un plan de desarrollo urbano? Porque no es mentira que empiezas menos 100 millones. Sí, prácticamente. Y tienes que realizar una ciudad que todos los planes estructurados pudieran llevarte, por decirte un número, 500 millones de pesos, ¿no? Claro. En tu primera etapa. ¿Cómo captas ese dinero? ¿Cómo pudieras agarrar y decir, esto lo destino acá? Digo, pensando... No, bueno, habiendo recursos ya puedes dividirlo, ¿no? Exacto. Esa parte es la que siempre digo, porque hay muy buenas ideas, ¿no? Pero ejecutarlas son conceptos, son conceptos muy buenos. Todos queremos la paz, ¿no? Por ejemplo, es un concepto. Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pero yo no voy a dejar que tú me quites el agua. Exacto. Entonces ya, o sea, querramos o no la paz, no voy a permitir que tú me hagas. Entonces ya empezamos mal. Es lo que tú me estás diciendo ahorita. Exacto. ¿Cómo? Sí hay, por supuesto, la regulación. Y quiero, con lo que me preguntas, quiero empezar en este tema, porque esto es fundamental. Lo que hemos hecho es precisamente para impedir. Y entonces estás yendo en otro camino, en sentido contrario a tu pregunta. Claro. ¿Cómo lo puedo hacer? En ninguna ley en México, no existe ninguna ley, ni siquiera la de asentamientos humanos, que diga que el ayuntamiento o los ayuntamientos tengan la facultad de prohibir usos de suelo o impedir usos de suelo. Impedir el crecimiento, que es lo que estabas comentando. Es correcto. No puedes impedir el crecimiento se va a dar. Y cuando tú lo que quieres es impedir el crecimiento, lo único que me estás diciendo es que no tienes la capacidad de administrar una ciudad. Cierto. No lo sabes hacer. Entonces es preferible que no se haga para que yo no demuestre mi ignorancia o mi incapacidad. Al contrario, cuando dices, la ciudad va a crecer y debe de crecer en estas condiciones, y allá va. Entonces, si tú sabes que el ordenamiento, es decir, tengo una estructura vial en jerarquía de primarias, secundarias, terciarias, por ponerlas de esta manera, ¿no? Y aquí van a ver los grandes centros urbanos, y donde vamos a tener hospitales, y donde van a haber escuelas, y vamos a tener parques, ¿sí? Por ejemplo, en un área de rehabilitación, el Paseo Verde, por ejemplo, se rehabilitó un espacio perdido, que eso es lo que el ayuntamiento debería de estar teniendo en la identificación que tiene. Y cuando tú sabes perfectamente y haces un orden de cómo se va la vialidad y dónde están esos subcentros que se van conectando, ¿sí? Si yo necesito una escuela para mis hijos, busco la que cercana me convenga, ¿sí? Y esa escuela es atrayente de otros usos. Cuando yo entiendo esto, puedo regular, por ejemplo, en densificar. Todo mundo se ha basado en que hay que limitar la densidad. Hasta aquí. Cuando debería ser al revés. Siempre lo decíamos en uno de los programas anteriores. La densidad es límite bajo, es para arriba. Y cuando tú como ayuntamiento te dices, yo te voy a dar el servicio para 200 habitantes. Yo quiero hacer una inversión, tú como broker, por ejemplo, yo quiero hacer una inversión para 400 habitantes. Perfecto. Solo que la ciudad va a tener que mejorar en agua, en vialidad, en servicios de áreas verdes, en fin, todo esto, eso lo debes de pagar en la plusvalía, porque el ayuntamiento te lo va a dar, ¿sí? Allá entonces tú tendrías la posibilidad de tener captación de recursos, porque yo tengo que hacer, como ciudad,
la mejora de la política que estoy implementando de aumentar la población. Todas esas mejoras tienen costo. Lo debe de pagar el inversionista. Y se va a pagar. Pero es plusvalor. El problema es que cuando tú le estás dando un plusvalor, claro, porque donde vas a vender vivienda, tiene mejores avenidas, tiene mejores servicios, tiene transporte público, tiene seguridad. ¿Dónde crees que va a comprar la gente? Por supuesto. Es que en mi faceta de desarrollador, pues a mí me toca llevar los servicios. Yo tengo que meter red de agua potable, tengo que meter energía eléctrica, tengo que meter todos los servicios. Ahorita tenemos un desarrollo en Cisal que nosotros estamos llevando la plaza comercial. Claro. Estamos llevando servicios que no tiene el desarrollo. Está muy pegado a Junumá. Eso le da una plusvalía por el hecho de que claro, ahí tenemos hospitales, mercados. Y es saber desarrollar en zonas que tienen cierta urbanización, ciertos servicios que la gente te pide. Claro. Ahí sí no veo mal que el plan de desarrollo urbano te niega una licencia si vas a hacer un desarrollo en Santa Clara, en medio de la nada, y vas a hacer 100 hectáreas. ¿Y por qué no? ¿Cómo llevas el servicio hasta Santa Clara? Dependiendo qué desarrollo urbano puedas hacer. Es que empiezan a hacer ciertos planes, Fer, y eso es una visión particular de yo te voy a hacer un desarrollo inmobiliario en la cual te voy a hacer una autopista donde van a aterrizar aviones y te voy a hacer un centro comercial y te voy a hacer... Y sabes bien que muchas veces no se llevan a cabo. Entonces, creo que si aceptas algo que sabes que no se va a hacer, debería ser con cierto orden esa licencia de construcción. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Ok. Tú lo acabas de decir, tú me respondiste. Claro. Y ya, prácticamente la respuesta la diste tú. Okay. La voy a poner en orden. Ok. Voy a hacer en Santa Clara, en medio de la nada. Ajá. Ok. ¿Cómo llevamos los servicios? Tú dijiste, yo los llevo. Ajá. Tú, desarrollador, lo llevas. Ok. Entonces, si yo, ayuntamiento, te digo que para hacer ese desarrollo tienes que cumplir con A, B, C y D, ajá, y lo haces, y para que yo le pueda terminar o dar, digamos, la municipalización, me lo tienes que entregar en esas condiciones. Claro. Entonces ya estás poniendo de antemano el bienestar general, no el del desarrollador. Entonces se va a convertir. Correcto. ¿Por qué no puede ser? ¿Sí? Claro. Porque lo más fácil, te decía yo, es mejor decir no porque no sé hacerlo. Si el desarrollador lo va a hacer, lo que le tengo que decir es que yo necesito una calle de acceso para una capacidad de transporte público, ciclistas, peatones y tal volumen de autos. ¿De qué estamos hablando? Una avenida de 40 metros. Pues eso es lo que necesito. Y si no me lo das, no vas a poder construir. Y me lo debes entregar al final. ¿Sí? El ayuntamiento, aquí entra un tema que lo acabo de descubrir, lo acabo de analizar y acabo de entender, que en los programas habla de las áreas urbanizables y las no urbanizables. Okay. Erróneamente, urbanizable es la que se puede construir. La no urbanizable es la que no puedes construir. Ahí está el error. Ok, ya. ¿Quién urbaniza? Los ayuntamientos. Tú construyes, y quiero aclarar, porque tú como desarrollador inmobiliario te estarás preguntando, no, espérate, pero a mí me obligan. No, ahí te va. Tú vas a construir en tu predio una urbanización que vas a vender y que se la vas a entregar al municipio. Ok. El urbanizar es hacer la ciudad donde hay calles y cómo se va a ir creciendo. Eso le compete única y exclusivamente al ayuntamiento. ¿Quién no urbaniza? El ayuntamiento. Cuando tú dices es un área urbanizable, es que el ayuntamiento va a gastar dinero público en prestar servicios y va a mejorar. Y el área no urbanizable es el donde no va a intervenir con dinero público. Eso te toca a ti hacerlo. Ok. Yo como desarrollador. Tú como desarrollador. Ajá. Lo que quiere decir que todo lo que está allá es bajo tu responsabilidad en este momento. Ok, el ejemplo de Santa Clara es área no urbanizable. No es área no urbanizable, pero no quiere decir que no puedas construir, porque entonces tú tendrías el derecho 100%. Constitucional a la propiedad y todo el bienestar pero, Fer, que te da. ¿esto es una propuesta o ya existe? No existe. Eso es lo que debería existir. Eso es lo que el deber ser. El deber ser porque está en la ley. Ok.
Hemos interpretado los arquitectos lo que nos conviene o lo que creemos sin habernos sentado a estudiar. Los arquitectos no somos abogados y nos está costando trabajo entender lo que por derecho debe de ser. Como te dije, nadie ha planteado el hecho de que el crecimiento de las ciudades es un derecho constitucional. ¿Por qué ponemos normas para impedirlo? Una autoridad municipal estaría elaborando un programa de desarrollo urbano inconstitucional. Cuando te dicen en un programa, estas zonas, por ejemplo en Mérida, zona 3 y zona 4, no se puede construir, es inconstitucional. No puede crecer la ciudad. ¿Por qué no? ¿Sí? Hay un efecto, como está sucediendo, que Mérida tiene seguridad, y este es uno de los grandes valores que tenemos. Llegan a Mérida, pues hay más demanda de vivienda. Y por ejemplo, fíjate, el gobierno federal que acaba de entrar con el gobierno del estado, ¿sí? Dicen que en Mérida van a ser 16,000 viviendas, en Yucatán, 16,000 viviendas. ¿Dónde? ¿Qué va a decir en los municipios? No, mi programa no lo contempla. O sea, no le vas a dar vivienda, cuando es un derecho humano la vivienda, al que lo necesita, aunque no haya nacido acá. Habitante es el que decide vivir acá, porque nacimos y estamos o porque vine. Entonces tú tienes que darle ese derecho, tienes que reconocer el principio de los derechos humanos, por ejemplo, el de los derechos de la vivienda, es que tú lo tienes por ser una persona y el ayuntamiento no puede limitarlo ni quitarlo, simplemente es espectador y garantizarlo. Si tú quieres tener vivienda y tienes la posibilidad económica de tener 3, 4 viviendas, en ningún lado está prohibido. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener 4 viviendas, ¿por qué no puedo? Porque ha sido más fácil evitar trabajar que hacerlo bien. Nosotros, como ciudadanos o como autoridades, si nos toca, tenemos que promover que la ciudad crezca con el orden que nosotros vamos estableciendo. Pero orden no es decir tú sí y tú no. Es el orden, óyeme, ¿cuál es la vialidad principal? ¿Cómo se conectan las secundarias? ¿Hacia dónde te llevan estas con las terciarias? ¿Dónde están los equipamientos? ¿Dónde están los puntos importantes de la ciudad? Esa conexión, esa red, digamos, vial de conectividad de espacios, ese es el orden. ¿Cómo lo voy a hacer? Y decir que en toda esta zona va a haber uso habitacional, eso es lo que dice la ley, disponer los usos. ¿Cuáles? El uso habitacional, uso comercial, uso industrial o uso de servicios para toda esta zona. ¿Correcto? Hoy el nuevo urbanismo habla de la mezcla de usos. Y lo que hoy las autoridades dicen, no pueden haber usos comerciales donde hay usos habitacionales. Pues te estás contradiciendo, ¿sí? Y no estás respetando los derechos humanos. La ciudad se administra, no se controla. A ti, desarrollador, tú, en el caso como desarrollador, tú vas a hacer una inversión, una promoción de algo que a alguien le interesa y quiere, está en su derecho poder comprarlo. ¿Cómo? En este momento, acuérdate que las autoridades pueden hacer lo que la ley les dice. Si tú en un programa de desarrollo urbano dispones las áreas urbanizables y es donde vas a invertir, allá lo vas a hacer. Donde sea no urbanizable, no puedo gastar dinero porque la norma no me lo permite, pero no te impido a ti hacerlo. ¿Cómo? Como deben de ser las vialidades, los equipamientos, las áreas verdes en nuestra ciudad. Y aquí va. Entonces, ¿qué estás haciendo? Promover la inversión. Y entonces el pago de derechos, cuando yo te digo que lo puedes hacer y que las vialidades tienen todas las condiciones que la ciudad demanda y los habitantes necesitan, te puedo cobrar, eso se llama economía urbana, te puedo cobrar el predial que vale por la plusvalía que yo te estoy dando y la certeza jurídica de que lo puedes hacer. Ahí vas a tener esos 500 millones. Que me decías, por ejemplo, sí, cómo ingreso, recuperarlos. Cómo ingresar. Ahí está. En vez de que te limites a destruir, ponte a construir. ¿Me explico? ¿Cuánto tarda? Tú lo sabes. ¿Cuánto tarda en obtener una licencia en nuestro país? Sí, claro. ¿Sí? Si yo te dijera ayer en una reunión, un arquitecto, amigo mutuo, me decía, ¿te imaginas que ahorita pudiéramos obtener una licencia para departamentos en 10 días? Y le dije, ¿por qué 10 días? ¿Por qué en 1 hora? Bueno, pues lo tienes que revisar. No, le dije, sigues amarrado al hecho de que lo tienen que revisar.
Nadie tiene por qué revisar el proyecto que nace para la necesidad de una persona. El reglamento de construcciones no es un tema para evaluarte, es un tema para que los usos, los edificios que se construyen sean seguros, como pues accesibilidad, salidas de emergencia, dispositivos, y eso se evalúa al final. Hemos volteado la tortilla y nos hemos confundido, hemos tergiversado toda la información. Desafortunadamente, y los arquitectos tenemos mucha culpa en esto, de que las normas son para que te evalúen. Hoy hablan del derecho a la ciudad, es el derecho de los vecinos a aprobar si quiero o no que el señor haga su inversión. Así lo están viendo. Y las normas que nos implementaron hoy en el Estado es precisamente porque hay que evitar. En un comentario que me hicieron, desafortunadamente, un abogado, pero es político, me dijo que cómo podía impedir el Estado los lotes de inversión. Okay. Yo le dije, ¿en qué ley de México dice que está prohibido tener tierra y querer venderla? Si la ley no lo prohíbe. Entonces, si no lo prohíbe, ¿cómo puedes tú, en una norma, prohibir algo que por principio no debe de ser? El programa de desarrollo urbano tiene que cambiar y los arquitectos nos tenemos que preparar para esto. Hoy ya en la Constitución está el derecho a la ciudad. Ayer, repitiendo un poco lo que yo ya había dicho en el ayuntamiento hace unos años, es que el derecho a la ciudad, cuando lo aprobemos y lo subieron a la Constitución del Estado, no se han dado cuenta que le otorgaron el poder al ciudadano. Él es el que tiene el derecho a la ciudad. Y la autoridad es la que se tiene que supeditar a garantizarle ese derecho. Las normas que hoy tenemos, donde yo te digo qué vas a hacer, ya no tienen sentido porque estás contradiciendo ese derecho. Y tú te tienes que sentar a ver que todos los predios que tú reconoces como parte de la ciudad tengan calles, servicios, transporte, agua potable, alumbrado, seguridad, áreas verdes, parques, escuelas. Si no lo haces, ¿por qué digo que no lo haces? Porque en el programa no hay un solo capítulo, una sola acción concreta de cuando se haga esto, qué va a pasar, cómo lo voy a mitigar. ¿Sí? Hoy, del último programa que hablábamos del YETRAM, hoy la Peresponce, por ejemplo, con 50, es un caos vial, porque metieron el autobús, no supieron qué efectos iba a traer. Es lo mismo, lo paso a la ciudad. Cuando tú inviertes, va a tener un efecto. Si no lo sabes, no lo puedes controlar. Controlar no es decir no. ¿Cómo induzco y cómo lo hago? Al final del día esto es para coordinarlo. Claro. Y tú, por ejemplo, en tu caso particular, como inversor, como inversionista, qué mejor que te den certeza. Fascinado. Y si cambiamos que el interés público es lo que manda, lo dice la Constitución, nos debería de interesar lo que nos importa a todos. Y la pregunta que siempre hago, ¿a ti, a mí, me importa lo que tú quieras hacer en tu casa? Por supuesto que no. Y si no me importa a mí, no le importa a nadie. Y si no le importa a nadie, entonces no hay interés público. Pero ¿qué sí me importa a mí? El transporte público, el peatón, la seguridad, en la noche alumbrado público, espacios seguros, espacios verdes. Ahorita los animales de compañía tienen un gran valor que no la tenía cuando nosotros éramos jóvenes. Cierto. Óyeme, las personas que quieren tener un animal de compañía también ya tienen ese derecho a estar y ser tratados dignamente. ¿Sí? Eso es lo que la ciudad debería de ser. Entonces, cuando tú encuentras que la ciudad no tiene un orden porque no has intervenido en estructurar la vialidad y que encuentras que hay parques o espacios abandonados o degradados, tu siguiente paso debe de ser: necesitamos un proyecto urbano para esta zona. Y el dinero público irse a esos para mejorar. Olvidemos que los programas de desarrollo urbano son para controlar los usos de suelo. No lo dice la ley. Por lo tanto, se están tomando atribuciones que no tienen las autoridades en limitar los usos de suelo. Cátedra, una vez más. Lo lograste, Fer. Muchísimas gracias, Fernando, por todo lo que nos veniste a enseñar, porque de verdad... Compartir. De verdad, compartir. Pero yo sí digo enseñar porque
siempre que transmite a alguien que tiene mayor capacidad que tú y te llevas algo que vas a poder emplear, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se le compartió a la audiencia. Creo que quieres agregar algo más, Fernando. No, te agradezco muchísimo. Qué bueno que tengas estos foros. De verdad me siento muy bien platicando contigo. Gracias. Porque gracias. Porque cuando se encuentra una información, y es algo que aprendí, la información es universal. Y cuando encuentras algo que tiene un sustento fuerte, hay que compartirlo porque tenemos que tender a mejorar, no a limitarnos o quedarnos estancados. Sí, esa información de valor, ¿no? Para que la gente ejecute y entienda en dónde está invirtiendo, por qué está invirtiendo, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, y que formen un criterio, y ese criterio nos sirve a todos, ¿no? Y la ciudadanía también sirva con un conocimiento ya muy bien cimentado, exigir, pero no hablo de una manera negativa, exigirle a la ciudad, a la autoridad que le toca la calidad de vida que nos merecemos. Pues muchas gracias. Y pues les agradeceríamos muchísimo a toda nuestra audiencia darnos seguir, darle clic a la campanita en YouTube. El programa está en Break Inmobiliario, en YouTube, en Spotify, en Amazon, en todos lados. Muchas gracias a nuestro invitado, a Fernando, y muchas gracias a todos los que nos siguen.